Sean todos muy bienvenidos a 15 minutos de radio. Nos encontramos hoy en el programa número 11 y celebramos obviamente los 10 primeros programas. Así que el tema de hoy me parecía muy importante, he insistido mucho para que Agus esté acá conmigo haciendo esta entrevista, puntualmente porque el medio ambiente es algo que se trata mucho y para eso trajimos acá a un ingeniero ambiental. Gracias Agus por venir. Gracias, Diego, por la invitación. Mi pregunta puntual para darle el pie al tema es, Mm. ¿por qué uno estudia medio ambiental o cuál es tu función como ingeniero ambiental? Contanos un poco. Bueno, básicamente la función de un ingeniero ambiental es minimizar el impacto ambiental que produce cualquier actividad humana. Cualquier actividad humana, por más pequeña que sea, tiene un impacto sobre el medio ambiente y el ingeniero ambiental trabaja en eso justamente para poder minimizarlo. A veces se puede minimizar o reducir a cero, a veces no. A veces se puede tomar acciones con impactos positivos. Pero en general el ser humano tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Claro, o sea, generalmente nosotros tendemos a no destruir, pero sino a Mm, contaminar de alguna manera mm. y ustedes son los encargados de poder minimizarlo, ver maneras o variantes para poder achicar ese impacto. Sí, tal cual, tal cual. Básicamente a través de herramientas, desde la técnica y desde la ingeniería, que nos permiten minimizar esos impactos, gestionarlos y minimizarlos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales inconvenientes o complicaciones que se encuentra un ingeniero ambiental al empezar su trabajo? O sea, ¿cuál es lo que realmente preocupa a un ingeniero ambiental? Sí, ¿Es el cambio climático, es lo que se habla tanto, o claro. son otras cosas las que están en pugna realmente? Bueno, yo particularmente creo que nuestra visión de los problemas ambientales es muy distinta a la visión que tiene en general la sociedad, ¿no? Uno cuando habla del medio ambiente y de los problemas ambientales, creo que el común denominador es que hablemos de cambio climático, de calentamiento global, de, bueno, en general ese tipo de problemas. Para nosotros tenemos otra visión un poco más amplia por estar metidos en el tema, por ser nuestra profesión, pero hay problemas que son realmente mucho más amplios, muchos más importantes y relevantes y que no tienen la trascendencia mediática que tal vez tenga, por ejemplo, el calentamiento global. A veces es una cuestión de marketing y de lo que venden los medios por intereses propios y porque son noticias que generalmente impactan más que otras que en general la sociedad no conoce, ¿no? ¿Y esos inconvenientes cuáles en general son? ¿O Y cuáles crees? Si tendrías que hacer una sí, lista de los bien. primeros o los que más se ven. Con esto no estoy diciendo que el cambio climático no sea un problema real, sino que estoy diciendo que hay otros problemas que son más grandes, como por ejemplo el cambio en los océanos, en general es un problema que se viene estudiando en las últimas décadas. A partir de la aparición de instrumentos de medición más sofisticados se puede obtener más información y se están haciendo muchos estudios que demuestran que el cambio en la temperatura de los océanos, en la acidificación de los océanos, genera problemas mucho más graves. Uno, por ejemplo, escucha hablar de la deforestación y los problemas que trae la deforestación, que más allá del balance hídrico, digamos, la parte hídrica que controlan los bosques principalmente, está el tema también del oxígeno. Todos sabemos que los bosques son un agente de control del oxígeno en la atmósfera. Pero lo que la mayor parte de la gente no conoce, no sabe, es que en realidad el océano es el gran controlador de oxígeno en la atmósfera. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de la regulación que tiene del intercambio de dióxido de carbono con la atmósfera. Y eso se está cambiando muy fuertemente en las últimas décadas, a partir de los procesos de industrialización, principalmente a partir de la década del 70, y es uno de los grandes problemas ambientales reales y que tal vez la gente no conoce o no está tanto en los medios, no está tanto en boga, simplemente porque no es un tema que tenga un interés mediático real. Eso es raro de Mm, entenderlo, ¿no? Porque la gente mm, cree o entiende que está muy preocupada por el medio ambiente, sí, como lo hablamos fuera de cámara, creo, o fuera del micrófono. Ese tema de que yo junto el residuo, ¿no? Y estoy colaborando con el medio sí. ambiente, pero hay como una concientización que debería ser un poquito más grande que el simple detalle, que ayuda, Sí, pero sí, no tal es cual. tan, no es tan así, ¿no? Tal cual. Creo que en la conciencia de la sociedad en general está esto de el medio ambiente es cuidar la limpieza o evitar de ensuciar o evitar consumir recursos más allá de lo que se debería, pero también hay otras acciones. Es como, hay algunas acciones que nosotros pensamos que tienen un peso mucho más grande de lo que realmente tienen. El hecho de no tirar basura en la calle, por ejemplo, es como querer parar, como te decía antes, parar el tren con la mano. Y en realidad hay
otros impactos mucho más grandes que no se conocen y que hay otros agentes que intervienen en el medio. Realmente el gran problema de nuestra sociedad es la industrialización, justamente. La industrialización motorizada por el consumismo principalmente, porque en realidad el problema ambiental básicamente es el problema del consumismo. Es el problema que tiene la sociedad actual y la forma en que explotamos nuestros 200 recursos. años atrás seguramente un ingeniero ambiental no tenía tanto trabajo, No, digamos, o no seguramente tenía, no. o no se hablaba tanto del medio ambiente. No, sin Actualmente, duda. claro, las industrias, a la manera que se llevan todo por delante, una manera criolla de decirlo, Sí, es como que está repercutiendo mucho más que el propio accionar individual de cada uno, ¿no? Que sí, pueda hacer. sí, Y el tal cual. ingeniero ambiental actualmente está usado en pos de todo eso, digamos, en favor de todo eso, los que son colegas tuyos y Sí. demás, ¿las empresas los utilizan o es una necesidad que la tienen que imponer pero no están muy de acuerdo Sí, con las regulaciones que tienen que cumplir las empresas grandes? sí, las regulaciones existen. Obviamente también existe la corrupción, que va en contra, va en detrimento del accionar nuestro como profesional, pero en general se cumple, digamos, ¿no? La legislación está, en general se cumple, no es la regla de que no se cumpla, creo que el imaginario popular es que todo es un desastre y que todo funciona mal y que el medio ambiente está como está por culpa de la corrupción. Yo tengo otra visión. Eh, pero también tengo a veces una especie de paradoja, de contradicción con respecto a mi propia profesión. Nuestro objetivo es hacer, los que trabajamos o los que trabajan para la industria, muchos de ellos, el gran nicho nuestro es la industria en general, nuestro objetivo es hacer que minimizar justamente los impactos de esa industria. Al hacer eso, vos a una industria, si vos le minimizás los impactos y le ahorrás o reducís sus costos, en general estás haciendo que esa industria tenga mayor recursos, a su vez, para explotar, mayor recursos económicos, para explotar los recursos naturales y Claro, arrasar sobre esos recursos naturales. Es una especie de paradoja, de claro. contradicción que tengo yo internamente, o que tenemos muchos profesionales internamente, con respecto a este tema. De buscar el equilibrio, ¿no? Sí, Como hay tratar que... de que no Sí, dejar de cumplir tu función y tu profesión para la que fuiste contratado, pero a la vez tratar de no hacerle flaco favor a sí, la empresa para que sí, siga arrasando con sí, lo que ellos creen. sí, Está bien, es todo un tema, ¿no? Es una contradicción muy sí, grande. tal cual, tal Y a cual. futuro, Agus, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las problemáticas que deberíamos abocarnos? Mm. Porque vos me contabas un poco hablando fuera, porque este tema era como difícil entrarlo en 15 minutos, creo que Sí, tenés mucho sí, para hablar de sí. lo que es lo tuyo. Pero que me decías que a futuro capaz las problemáticas que sean ambientales no son las que realmente creemos Mm. o no, la vemos nosotros. ¿Cuáles Sí. crees vos que son las cosas a tener en Mm. cuenta o demás a futuro? Bueno, creo que el problema ambiental, como dije antes, un poco es el problema del consumismo, es un problema del modelo que tenemos actualmente, el modelo como sociedad, el modelo capitalista, que creo que está dando señales de grietas y de que hay algo, creo que todos tenemos esa sensación de que hay algo que no funciona bien o de que no está bien. Y otro grave problema para mí, a mi entender también, es el tema de la sobrepoblación humana. Eh, ¿Qué problema genera la sobrepoblación? Principalmente devastar todos los recursos naturales, porque para que todos nosotros satisfagamos nuestras necesidades como sociedad, tenemos que consumir recursos. Hoy en día somos 7.500 millones de seres humanos. De acá a 20 años vamos a duplicar esa cantidad, de acá a 40 o 60 años vamos a triplicar o cuadruplicar esa cantidad. Y un poco uno debería preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eso? ¿Y hasta cuándo seguir sosteniendo nuestro ritmo de consumo? Nosotros como argentinos en este país es bastante particular y estamos un poco, no estamos a la cabeza de ese sistema de consumo como sí tiene Estados Unidos, como sí tiene Europa. Pero de todos modos es alguna reflexión que pienso que deberíamos tener un poco de por qué consumimos lo que consumimos, a quién se lo demandamos, a qué tipo de industrias, en qué momento lo hacemos, para qué lo hacemos. Y esa También, información está, o sea, esa uno información está, podría como sí, individuo encargarse de no solo separar lo orgánico sí, del inorgánico, sino sí, también buscar esa información para también tener en pos y decir realmente que estamos colaborando en serio, algo así. sí, sí. También pienso que los gobiernos deberían brindar herramientas a la sociedad y a los consumidores para poder decidir y por lo tanto poder mejorar la situación. eh, por ejemplo, de la forma que se consume, los productos que consumimos,
debería tener más información de cómo se produce, qué cantidad de agua y de energía se utiliza para producir, por decir cualquier cosa, 1 kilogramo de azúcar, como para uno tomar la decisión después de decir, bueno, esta empresa produce de cierta forma y utiliza tantos recursos. En general en Europa se está avanzando con más fuerza sobre eso, se habla de, por ejemplo, la huella hídrica que tiene un producto, que es decir, la cantidad de agua que se utiliza para producir 1 kilogramo de tal producto. Eh, Es importante eso, sí, claro, que brindar esa información. Generalmente no lo harán porque seguramente debe haber una presión de la empresa, sí, ¿no? Para que esa información no se divulgue. sí, no están obligados en principio, entonces ellos no lo divulgan y es información que tampoco les conviene divulgar. Por- ¿Y cuál es el tema que estuvimos hablando anteriormente que me parece importante puntualizar y que se pueda entrar en el tema de los ecosistemas? Sí. Que uno es parte de un ecosistema, viva en una ciudad o viva en un pueblo, o viva en un lugar natural, como Sí, uno lo llame, sí, sí. y que se pierden ciertas cosas en los ecosistemas que me parecía interesante de cómo lo encarás vos o de la manera Ujú. ética que me lo contás. Explica un poquito cómo va eso. Sí, lo que te contaba antes era de los servicios ecosistémicos. Son los servicios que brindan los ecosistemas y por los cuales a priori o en teoría no pagamos nada. Por poner un ejemplo, el año pasado hubo grandes incendios en el Amazonas. Bueno, ahora lo está viendo en la Patagonia. Sí, Eh, ¿Qué sucede cuando hay un incendio? Los incendios lo que hacen es devastar obviamente todos los bosques naturales y a su vez todas las especies, toda la fauna y toda la flora. Los bosques brindan ciertos servicios como por ejemplo regular el balance hídrico tanto en el suelo como en la atmósfera. Si ese bosque o esa selva no está, obviamente ese control del balance hídrico tampoco va a estar y para nosotros es un servicio ecosistémico que es gratuito pero que está y nos sirve. Por ejemplo, regula la temperatura, regula las precipitaciones y demás. Son servicios que, como decía antes, en teoría no tienen un precio, pero sí tienen un valor. claro. Pero a la gente le cuesta, ¿no? Cuantificarlo o Sí, verlo, que está ahí. Es como que sí. si estuviera de gratis, no Sí, es importante. sí, uno no se da cuenta porque ya lo da como algo adquirido o Claro, como algo que estaba de base, entonces recién se da cuenta cuando eso no está. Es como cuando avanza un fuego sobre la sierra y uno dice, che, pero esto antes no había tantas inundaciones. ¿Y qué pasó? Bueno, puede haber incendios naturales, puede haber incendios que no son naturales por culpa del ser humano, y después te das cuenta de que las inundaciones se producen porque falta el bosque, porque falta el monte nativo. Eso es un servicio ecosistémico que lo estaba brindando justamente el ecosistema, el Monte Serrano, y que por los incendios no está más. claro. Y generalmente en realidad creemos que es el cambio climático, lo adjudicamos como algo general Sí, cuando pasa alguna catástrofe sí, y decimos que es sentado, pero claro, puntualmente no estamos viendo qué lo llevó y si fue un error humano o sí, fue una devastación humana sí, que innecesaria capaz, o por una cuestión capitalista de hacer un sí, negocio inmobiliario y tal demás. cual, tal O cual. sea que está bueno rever eso, ¿no? Y como vos decís, sí, a futuro existen esos problemas ecosistémicos. Y la superpoblación, ¿de qué manera se podría regular o de qué manera podríamos, que aunque seamos 7.000 millones o 10.000 millones en algunos años, de qué manera podemos convivir en una cierta armonía que no sea la devastación tan apocalíptica como la suelen aparentar? Todos los problemas que tuvo el ser humano a lo largo de la humanidad de alguna forma se resolvieron, aunque en su momento parecieron que iban a ser catástrofes, siempre se resolvieron. Creo que el ser humano tiene las herramientas, sobre todo intelectuales, para poder resolverlas, pero creo que principalmente tenemos que cambiar nuestra forma de concebir nuestra relación con la naturaleza. Medio ambiente, la palabra medio ambiente, que en realidad es redundante, en realidad lo que está bien decir es hablar de ambiente y no de medio ambiente, eh, pone al ser humano en un lugar como si estuviera separado del medio Claro, ambiente. y es uno de los principales protagonistas, ¿no? Nosotros estamos, Claro, somos parte estamos, de somos eso. parte, claro. Tus átomos y mis átomos, tus moléculas y mis moléculas están hechas de lo mismo que está hecha la madera de un árbol o una roca o lo que sea. Son los mismos elementos que nos componen y tendríamos que sentirnos parte de la naturaleza estando adentro. Bueno, eso es un poco el mensaje que intentamos transmitir como ingenieros ambientales y todos los que nos dedicamos a la causa ambiental. Está muy bueno, Agus. Bueno, se nos han ido los 15 Los 15 minutos. minutos. Ha sido un verdadero placer, Agus, realmente. Gracias. Te agradezco mucho que te hayas sentado acá. Obviamente tenemos una afinidad en común que también hizo que esto sea posible y que la cordialidad que te tengo y demás ha hecho que sea muy interesante. Tus temas, obviamente, es súper interesante. Me parecía que la gente, por lo menos, tuvo un parámetro en 15 minutos
de qué va la cosa y cómo ver a futuro. Así que, Agus, Bueno, te agradezco Diego, muchísimo, te en agradezco serio, por por la la invitación entrevista. y bueno, espero haber dejado algo para los que miran. Por favor, sí, que yo nos creo ven. que sí. Así que bueno, agradecemos a todos, síganos en compañía con el próximo programa y agradezco mucho. Pueden seguirnos en la página, recuerden 15minutosderadio.com o en nuestro canal de YouTube que están todas las entrevistas y demás. Muchas gracias y que tengan buen día.